Buenas tardes, profesor. Voy a referirme a algunos elementos de eh, conocimiento no occidental o acercamientos a la realidad, a conocer la realidad que no pertenecen a Occidente. No occidente podría entenderse como asiático, hindú, africano, etc. Yo me voy a referir específicamente a las formas de conocimiento, a algunos elementos de la forma de conocimiento de los pueblos indígenas americanos, y en específico al pueblo mapuche. En primer lugar, una primera idea, un común denominador de los pueblos americanos que habitaban el continente a la llegada del español del siglo XVI, es que desde los inuit allá en Alaska hasta los yaganes, los selknam en Tierra del Fuego, tenían un común denominador que es el vivir en armonía con la naturaleza. Sentir la naturaleza no como algo ajeno, sino como algo que integra al ser humano. Sentirse viviendo en armonía con la naturaleza. El hombre occidental, y luego después de la revolución industrial, la modernidad, el siglo XX, XXI, ha visto o ha tenido una visión antropocéntrica de la naturaleza. La naturaleza es algo que debe servir al ser humano. La naturaleza está ahí para ocuparse, para ayudar a que el ser humano viva en el planeta Tierra. Entonces es un fin más bien utilitario, en el cual el árbol, el mar, el río, los peces, los animales, no son llamados en sí mismos, sino que más bien son llamados recursos naturales, recursos para ser ocupados por el ser humano. Una concepción muy distinta a la concepción de los pueblos indígenas, en los cuales tú eres parte de la naturaleza y tu entorno, los ríos, los bosques, los mares, los animales, de alguna manera son parte integrante tuyo y de tus antepasados. Los mapuches usan el concepto de Nehuen, que significa energía, fuerza, fuerza de los mares, fuerza de la montaña, pero también fuerza de los antepasados. Ahí están mis antepasados, ahí estoy yo, por lo tanto. Entonces, ese concepto es muy distinto al europeo. Otro concepto que tiene que ver también con el lenguaje es la palabra peuma, que aparece en los videos que vimos en las clases 14 y 15. Peuma significa sueño, pero no cualquier sueño, actividad psíquica más bien, si hubiera que traducir la palabra más del siglo XXI, 2021, es sueños reveladores, sueños que me entregan conocimiento, sueños que me entregan sabiduría. El peuma, por ejemplo, lo usa la machi, que es la mujer sabia o el hombre sabio, él o la machi de una comunidad mapuche, para, para que te guíe y te oriente en buscar soluciones para los problemas actuales, presentes. El ejemplo quizá más claro es el maremoto del 60, en lo cual la machi, a través de los sueños reveladores, hace algunos rituales para calmar a Kaikai Vilú, que era la fuerza maligna que quería destruir al hombre, al ser humano, al mapuche. Entonces el sueño o peuma como conocimiento revelador. Y aquí quiero engarzarlo con algunas palabras, con el uso del lenguaje del mapuche, en el cual la palabra es muy importante, porque la palabra parece adueñarse de la realidad. La palabra no solamente como una representación de la realidad, sino que la palabra siendo realidad. Palabras como kimun, que significa sabiduría, palabras como newen, espíritu o fuerza, y quizá una palabra muy potente que es Rakizuam, que la nombran también en el video. Rakizuam es cultura, pero cultura heredada de mis antepasados. Podría asimilarse a la palabra cultura o cosmovisión, si hubiera que trasladarla al lenguaje español, a la lengua española. Entonces el lenguaje no solo captura la realidad, sino que el lenguaje es la realidad, casi como una visión onomatopéyica de la realidad, la palabra como expresión de la naturaleza y de la realidad. Termino un poco con algunos conceptos relacionados con lo que plantea el maestro Sublet, relacionados con la sincronicidad, con una forma de conocer
que diverge del concepto de causa-efecto de la ciencia occidental. Para la ciencia, toda causa tiene efecto y todo efecto es producto de algunas causas. La sincronicidad se refiere más bien que hay efectos sin causas. Y el maestro da algunos ejemplos y algunas anécdotas de cómo se aparecen fenómenos en la realidad que no tienen causa y que son sincronicidad porque suceden por alguna razón, que podríamos decirle cosas medias esotéricas tal vez, y que no se le da mucho valor, pero que es parte de la realidad y es parte del conocimiento. Entonces termino finalmente planteando que este tipo de conocimiento debe ser reconocido, pero para que sea reconocido esta cultura mapuche, este conocimiento no occidental, debe ser conocido y aceptado en toda su diversidad. De ese modo se enriquece no solamente la Occidente, sino que se enriquece todos los seres humanos. Esos serían algunos elementos de la cultura o del conocimiento no occidental.